Continúa el misterio en Coglan por el crimen de Diego Fernández Lima en la casa de la familia Graf, sobre todo Christian Graf, que es el principal sospechoso en este hecho y que ha dado nuevas hipótesis que se suman a, evidentemente, las que ya tiene la fiscalía, las que tienen periodistas y las que tenemos la gente de calle, por así decirlo, ¿no? Y también hay que hablar aquí que no sabemos si están volviendo a intentar embarrar esta causa porque obviamente han enterrado un cuerpo en la casa de esta gente y esta gente ahora está intentando echar balones fuera. No sabemos si por realidad o porque evidentemente algo más tienen que saber. Lo que están asegurando ahora es que hubo otra persona que fue quien asesinó a Diego Fernández Lima, una persona que los conocía. Alguien que sabía que en aquel momento era muy fácil entrar a la casa de los Graf, que había una zona por la cual entrar fácilmente y allí poder enterrar ese cuerpo. Pero ¿dónde lo mataron? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo llevaron el cuerpo desde alguna zona que los Graf ni siquiera explican, ni siquiera hay ahí muchos vértices de esa teoría que fallan, pero evidentemente ellos están diciendo que tienen hasta testigos, tienen testimonios que podrían avalar su hipótesis. Ojo porque viene bastante fuerte esta nueva teoría y aquí empiezan a hablar de una hipótesis bastante llamativa y de una coartada increíble de esta familia acusada. Sinceramente, no sabemos qué testimonios hay o qué ganas tienen de dar esta información, pero aseguran que ellos no sabían que el cuerpo estaba allí, pero que después de haber investigado actualmente, o sea, en muy poco tiempo, han sacado una hipótesis de quiénes podrían ser los asesinos y cómo pudieron haber entrado a esa casa y dejar un cadáver sin que nadie de su familia se enterase. Es insólito, en verdad, pero es la teoría que están dando, en este caso, de manera judicial, ¿no? Y relacionamos también a este programa de Bondi Life donde cuentan toda esta teoría y esta coartada de los Graf. Misterio que nos tiene a todos atrapados. Tengo información nueva para compartir con todos ustedes. Y les pido que presten mucha atención. Nosotros ayer compartimos el audio del 911 de una persona bastante extraña, de una persona misteriosa que la fiscalía tiene identificada, que es un vecino que, como ustedes saben, llamó diciendo, fue el primer llamado diciendo que estaba viendo desde la ventana de su casa que se estaban removiendo huesos humanos, que tenía miedo de que los tiren y que él sabía que podían tener 60 o 40 años. Llamaba la atención que este vecino tenga tanta información. Esto lo contamos ayer. En ese marco estuve haciendo preguntas, averiguando. Oye, hasta había gente diciendo que a ver si era alguien de la familia que había llamado ahí en ese momento. Y me contaron en Off the Record cuál es la hipótesis. Y escuchen bien esto, ¿cuál es la hipótesis que tiene la familia Graf, particularmente Christian Graf, el acusado, de por qué aparecieron los huesos en su casa? Lo primero que voy a decir... Claro, es que esto ni siquiera es parte de la familia, sino que es el propio acusado. O sea, el principal sospechoso de los hechos estaba o ha dado una hipótesis de por qué piensa que aparecieron ahí esos huesos humanos. Pero luego... Obviamente aquí hablamos de que esa llamada al 911 que salió en el día de ayer o anteayer es tremenda, ¿no? O sea, como muy rara. Mucha gente me estuvo hablando de ella diciendo no puede ser, o sea, realmente tiene que ser alguien que sabía que ahí iba a aparecer algo. Decir es que Christian Graf niega por completo, por supuesto, haber asesinado a Diego Fernández. Dice que él no sabía que estaban los huesos enterrados, pero él y su defensa tienen una hipótesis, que es lo que quiero contar ahora. ¿Y por qué en el Graf acá dice la insólita hipótesis? Dice la insólita hipótesis porque para mí esa hipótesis, que ahora se las voy a contar, es realmente insólita, pero quiero escucharlos a ustedes, tanto ahora en el chat, os creo que respondí todos los comentarios que hay, se hace como un foro que está muy interesante, así que si lo estás viendo en vivo, me gustaría saber tu opinión acá y también debatimos. ¿Qué es lo que dicen los Graf? Presten atención a esto. Dicen los Graf que en la década del 80,
cuando ellos tenían la casa y cuando fue la desaparición y asesinato de Diego Fernández, esa zona de Coglan era como una especie de zona de casaquintas, ¿sí? Donde no había paredones, ¿sí? No había paredes, sino que tenía como enrejados, ¿sí? Era como si fuese hoy cuando vas a zonas acá en Buenos Aires como Moreno, por ejemplo. Vieron que hay casa quintas que no tienen paredones, sino que están divididos por rejas. Y contaban que en ese momento la casa era como una especie de L que terminaba en la calle Naón, ¿sí? Y contaban también que como no había paredones, se podía acceder a la casa desde Naón prácticamente sin mucho esfuerzo. Esto en la década del 80. Esto no se enojen conmigo, es lo que dicen los Graf. Que en ese momento se podía acceder a la casa fácilmente y que ellos sospechan que en el barrio vivían más personas que iban, más jóvenes, más familias que iban a ese colegio. A ver, evidentemente si tienen algún signo de culpabilidad, esta familia, el propio Christian Graf, tendrá que dar teorías para embarrar un poco más la causa y para echar tierra afuera, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, lo que están aquí sospechando es de otra persona. Otra persona que los conocía a los dos y que iba a la misma escuela. O sea, está poniendo en entredicho a la propia escuela y a alguien desde dentro, o sea, de alguno de estos chicos. Entonces, no sé si esto va a jugar incluso más en contra del propio Christian Graf de lo que le va a favorecer, porque es que está sospechando de un compañero de escuela. Entonces, estamos hablando aquí de que dice, no, es que pudo haber sido un compañero de escuela. Vale, pero es que tú también lo eras y aparecieron los huesos en tu propia casa. Iban al ENET 36 y que sospechan que otro compañero lo asesinó, lo pudo haber matado a Diego Fernández y que fue a enterrar los restos a la casa de Graf para incriminarlo y que no tuvo problema para ingresar porque justamente como eran casaquintas en ese momento, por la zona de Naón se podía ingresar fácilmente corriendo un cerco que había y ahí podían depositar los huesos. Insólitamente, increíblemente, y ahí ya los empiezo a leer porque sé que están escribiendo bastante. Insólitamente, esa es la teoría que tienen Graf y los abogados de Graf. Que yo preguntaba ayer, ¿y de dónde lo sacan esta teoría? Digo, ¿cuál es el fundamento? Y ellos dicen, tenemos testimonios para aportar que nos llevan a pensar eso. Ahora, surgen un montón de preguntas que las están haciendo ahora ustedes en el chat y seguramente, si esto lo estás viendo grabado, vas a tener ganas de escribirlas acá y yo te las voy a... ¿Cómo sostiene Graf que le enterraron un cadáver a 60 centímetros y él no se dio cuenta? No sabemos. Bueno, él o evidentemente alguien de su familia, ¿no? O vecinos, o nadie se dio cuenta realmente que allí colocaron un cadáver hace 40 años y no se dio cuenta absolutamente nadie. Aunque fuese, como dice, casa quintas, ¿no? Que son como ese tipo de especie de chalets, ¿no? Que bueno, ¿no? O sea, es como casas donde hay ahí como 1, 2 o 3 chalets dentro de la misma extensión y tal. Y bueno, es un poco lo que se cree, ¿no? Que en ese momento era así, pero evidentemente aquí Christian Graf dio esta teoría porque lo estaban apretando mucho. Sacó esto falsamente porque en ese momento lo estaban apretando un montón. Vemos esa respuesta. ¿Y por qué Christian estaba tan nervioso? Pregunta Silvina. También es una buena pregunta, porque recordemos que Christian Graf, al momento en el que los obreros sacan los huesos, él entraba, salía, estaba nervioso con respecto a esto. Y recuerden que él da 3 hipótesis en ese momento. Dice, no, en realidad es porque acá había una iglesia. No, si no es porque había un establo. No, en realidad, ya no me acuerdo cuál es la tercera hipótesis. La tierra removida, gracias chicos. Era porque habían traído tierra de una pileta que habían hecho. ¿Por qué se pone tan nervioso? Bueno, la verdad que esa hipótesis no cierra por ningún lado. Y además yo le preguntaba ayer a la abogada, le digo, che, ¿y de dónde la sacás?
O sea, ¿qué testimonios te hacen llevar a esto? No, bueno, son testimonios que no podemos contar porque son testimonios que están reservados y que nosotros lo vamos a presentar en su momento. Y le pregunté, pero esto es lo que te dijo Christian Graf entonces en ese momento. Lo que te dijo Christian Graf de lo que pasó en ese momento. Bueno, sí puede ser. O sea, se cae de maduro que esa es la versión que el propio Christian Graf le da a sus abogados y le dice seguramente pasó tal y tal cosa. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Para repasar, que otro compañero que vivía en la zona lo mató y para inculparlo a Graf se metió en la casa y le escondió los huesos. A ver, evidentemente aquí tiene que saber ya si dio esta teoría es porque está acusando a una persona en concreto. O a 2 o a 3. No creo que muchas más personas vivieran justo en esa zona, ¿no? ¿Cuántos habría? Si realmente tiene que estar pensando en 1 o 2 personas, ¿no? Me imagino. Entonces, de ahí van a sacar 2 nombres. Y si realmente los está acusando formalmente, van a tener que investigar también a esas personas y preguntarle, ¿no? A esos 2 compañeros de clase. Veremos si están vivos, si siguen viviendo en la zona, si viven en otra parte. Ahora, otra pregunta que surge de la lógica, y seguramente vos también te la estás haciendo. Si la intención era inculpar a Graf, enterrándole los huesos o el cuerpo ya directamente en su casa, ¿por qué no lo denunció en ese momento? Digo, si la intención era inculparlo, ¿por qué no lo hizo? O por ahí la intención era solamente ocultar el cuerpo y nada más, y no se le ocurrió a otra persona hacerlo en la casa de los Graf. Para mí, recontra rebuscado. Alguien pregunta por el olor, y por ahí si como estaba enterrado... Es que en verdad todas las cosas que ha dicho esta familia son súper rebuscadas, ¿no? Que si era el cuerpo de un monje o de alguien de una iglesia de hace tropecientos años, no sé si apareció allí de casualidad por alguna tierra removida de otro sitio y tal. No sé, en verdad todas las teorías que sacaron de por qué aparecieron ahí los huesos, de primeras ya son raras, ¿no? Y obviamente que intentó encubrir, que intentó que no se sacara de allí y demás, también. Pero luego esta teoría que está saliendo aquí, que dio cuando fue a declarar Christian Graf, me parece una coartada para esta familia rebuscada, ¿no? Lo siguiente. Bajo tierra por ahí no había olor, o quizás sí, no lo sé, no soy psiquiatra forense, ni médico, ni perito forense como para saberlo. Pero bueno, esa es la coartada con la cual se va a defender Christian Graf. Ayer la pude conseguir en base a distintas preguntas y ahora él se va a defender con todo esto. Pero claro, esto lo puede complicar porque lo más lógico, yo se los contaba, que era lo que yo pensé que iba a ser la defensa de Graf, era decir que Graf se siente y diga, porque recuerden que tiene que ir a indagatoria Graf todavía, se tiene que sentar ante el fiscal. Yo pensé que lo que iba a decir era, no, fue mi padre y yo lo quise encubrir y como no hay encubrimiento entre parientes, esto yo terminé y me voy a mi casa. Pero evidentemente tiene otra teoría y esa es la que va a esgrimir ante el fiscal. A ver, más que nada porque no va a decir la teoría del padre que podría ser, quizás si lo apretaba un poco más, podría llegar a soltarla si eso fuese así. O incluso imaginaos que él lo hubiese hecho supuestamente y por algún casual quisiese liberarse, pues diría lo del padre. No hay encubrimiento entre parientes, él lo encubrió, vivió allí el resto de la vida con ese cuerpo allí de ese chico y ya está. O sea, el padre está fallecido, no iría a la cárcel ni él tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué no la dice? Por la condena social. Aún así, condena social parece que ya está teniendo igualmente. En este tipo de casos siempre suele suceder esto. Entonces, si él declara eso, va a tener una condena social clara, contundente. Y en esa casa y en ese lugar donde va a vivir, pues evidentemente lo va a tener hasta el día de su muerte. Bueno, veo que hay muchos que se están copando. Los voy a leer algunos ahora. Insisto, si lo estás mirando a las 6 de la tarde, escribí acá abajo que yo seguramente te voy a responder.
paso varias horas respondiendo, y la verdad que me encanta, lo hago con mucho placer. ¿Qué más? ¿Cómo que no hay encubrimiento entre parientes? Bueno, esto está bueno explicarlo. Cuando supónganse que mi hermano mata a alguien, yo puedo ayudarlo a encubrir ese crimen. Es feo lo que estoy diciendo y ojalá que el YouTube no lo levante por esto, pero es información. Yo puedo ayudarlo a encubrir ese crimen sin que eso tenga para mí un reproche penal. Aunque, salvo que yo quiera mentirle a la justicia y entorpezca la causa, si yo lo ayudo, en este caso, supongan que el papá de Christian Graf mata a Diego, lo entierra, y Christian Graf lo ayuda a enterrar y después no dice nada. Eso no es un delito en la Argentina. Encubrir a un familiar no es un delito en la Argentina. Depende de qué familiar. Si sos un primo recontra lejano, sí. Pero si sos hay un como grado de familiaridad, pero si sos un familiar directo, lo podés encubrir y no tenés un reproche legal. Yo sé que es horrible decirlo, pero así son las leyes en la República Argentina. Bueno, 9 de la mañana, 44 minutos. 9 de la mañana, 44 minutos. Ahí dice, pero Carrascosa fue preso por encubrimiento. No, Carrascosa fue preso porque estuvo acusado del crimen de María Marta García Belsunce. De hecho, estuvo 7 años preso. Después sí se le hizo un juicio por encubrimiento a la familia y salieron todos absueltos. Pero, y aparte eso tenía otras situaciones porque ahí sí creían que habían entorpecido a la justicia. Pero Carrascosa no fue preso por encubrimiento, sino fue preso por el homicidio de su mujer. Después quedó claro que no era él. A ver, también evidentemente en aquella época y un poco en esa zona hubo más desapariciones aparte de la de Diego Fernández. Por eso había muchísima gente que empezó como a hablar de lo que es este caso, diciendo a ver si va a haber más cuerpos justo en esa zona o por donde están esas casas y tal, porque como había más desaparecidos en la época y demás, de hecho se aseguraban que podría haber más cuerpos allí, ¿no? Y es ahí donde entra un poco toda esa hipótesis. Hay hipótesis, evidentemente, algunas como más inquietantes que otras, y por otro lado otras más rebuscadas que otras, y parece un poco que la de Christian Graf, el como está expuesta o como nos la han contado un poco por aquí, resulta difícil de creer, ¿no? Que una persona cercana a ellos, que fuese a la escuela con ellos, lo hubiese asesinado y para inculpar a Christian Graf lo hubiese dejado allí. Entonces lo que puede llegar a estar pensando es que la persona o el asesino que terminó con la vida de Diego quería inculpar a Christian Graf porque tenía algún problema con él. O sea, lo llevó justo hasta allí. Es que parece como todo muy premeditado, demasiado, ¿no? Para chicos de 16, 17 años. Creo que no tiene mucha lógica eso, ¿eh? Ojo. ¿Ves? Sí. Hay un punto ahí donde encuentran... Claro, y en realidad la idea no puede excavar en el lote de al lado. Cuando excavan de la línea divisoria para el lote de la obra, se desarma el terreno del lote de al lado, porque no tiene ningún motivo para andar escarbando en el lote de al lado. Se le viene encima el terreno. Ahí. Bueno, pues justamente estas serán las imágenes de este momento en la zona donde escarban y donde se encuentran esos restos. Y bueno, la teoría viene un poco precedida por esta parte, ¿no? Y también todas las noticias que vamos a seguir comentando de este caso y también de otros. Muerte de Diego Fernández Lima. ¿Y con qué puntualmente? Las nuevas hipótesis, por lo menos, que va a plantear la defensa de Christian Graf. Porque es una defensa que desde el comienzo dijimos la tiene compleja. Encuentran un cuerpo en el patio de Christian Graf, en el patio de la familia de Christian Graf. Siempre vivieron ahí, no pueden decir esto pasó a una familia anterior, no, siempre vivieron ahí. Pero de repente ellos se encuentran cómo pintar esta historia distinta. Ceci, vamos armando un poco lo que es esta nueva estrategia. Está el doctor Roberto Cazorla con nosotros. Hoy le digo, doctor, a mí no me gusta pelear con usted, pero va a tener el lugar incómodo de defender un poco lo que es la abogacía, ¿no? Porque
A mí me da mucha bronca cuando siento que se quiere embarrar la cancha y pienso en la familia que hace 41 años espera una respuesta. ¿Vale todo? No, bueno, las defensas tienen un marco constitucional, pero voy a esperar ansioso el inicio de esta discusión o de este debate jurídico para intentar contestar todas las preguntas. Perfecto, y ayudarnos también, porque a ver, si lo que uno quiere acá es contestar respuestas, bueno, eso es lo que pretendemos. En un minuto nos vamos a disponer a contarte a vos cómo se está plantando ahora la defensa de Christian Graf. Pero ojo con este audio de 911, que es un vecino que ve la situación en donde aparecen huesos en un terreno y que hace lo que cualquier ciudadano debe hacer, llamar al 911 y denunciar, porque pensó que iban a meter los huesos en una bolsa y los iban a hacer desaparecer. Pero escuchen atentamente este audio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué se hace cuando una persona está excavando y encuentra huesos humanos? ¿Usted quiere móvil policial o quiere hacer una denuncia? No, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo vivo al lado de una obra y veo que están sacando restos humanos de una excavación. Ok. Pero no sé qué hay que hacer. Nosotros podemos notificar en el móvil policial para que vaya a verificar, ¿sí? ¿Esto es en capital o en provincia? Es en capital. Pero ¿se hace eso o tendría que llamar a un organismo de qué sé yo? Porque por ahí habría que llamar a... No, nosotros desde este lado podemos notificar para que vaya a verificar, es cuestión para que no suceda. Yo te digo esto porque por lo que veo van a agarrar todo, lo van a meter en una pala, en una bolsa y lo van a tirar. Y quizás eso, pero lo más probable es que tenga 60 años metido ahí. Entiendo. O 40. Por eso o le pido la dirección para que el personal se pueda aproximar a verificar si... Ok, dale, yo te digo, pero ¿puede ser que me mantengas en anónimo? Sí, no hay problema, dígame la dirección. Sí. Me dijo que es una obra en construcción, ¿no? Sí, ahora ya no estamos en la casa. Bien, y entonces los obreros están excavando. Están sacando fotos. Yo lo vi de casualidad, por una ventana, pero estoy viendo como que le van a dar la orden de hacerte, perdón que hablo así, la versión hacerte el boludo porque si no esto se va a complicar la obra. Vio que estaban excavando y vio que habrían sacado huesos. Sí, están sacando en este momento. Es más, lo van a tirar así, si no se apuran, los meten en la bolsa y los tiran. Y esto para mí puede ya tener que ver con algún desaparecido de militares, porque estas casas son de hace 60 años, o 50. ¿Listo? Bien, señor, vamos a dar el aviso al personal, ¿sí? Dale. Yo ahora voy a googlear a ver si tengo que llamar a algún organismo, parte, qué sé yo. Bien, desde este lado está notificado para que el personal policial se aproxime a verificar lo sucedido. Dale, sí. Bien, notificado, señor. Gracias por comunicarse. Bueno, y esta es información del fin de semana. Se conoce este audio, un vecino que ve, ni más ni menos que la situación que te venimos relatando desde que se identificó el cuerpo de Diego Fernández Lima. Lo ve y lo denuncia. Y él piensa un poco lo que pensaron muchos. Incluso pensemos en que viajó el equipo de antropólogos a identificar ese cuerpo. ¿Podía ser de la dictadura? Bueno, luego la sorpresa dio con este crimen que se trata de investigar ahora. ¿Por qué digo se trata? Porque es muy difícil. Primero porque prescribió y segundo porque hay mucha intención de crear confusión al respecto. Vamos con las hipótesis. ¿Dónde estamos parados hoy? La primera de las hipótesis es, ni más ni menos, que lo mató y lo enterró Christian Graf. Christian Graf, dueño de casa, hijo del dueño de casa, compañero de colegio de la víctima, una persona que compartió, no colegio, curso con la víctima y que incluso siguió cursando cuando había desaparecido Diego Fernández Lima. Así que la primera hipótesis obviamente es esta. Explicarla no vale la pena, la venimos trabajando hace varios días. Vamos con la segunda hipótesis. Lo mató otra persona y lo enterró en terreno vecino. A ver, para esta hipótesis vamos sumando información. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque esta hipótesis tiene mucho que ver con lo que se empezó a instalar desde el comienzo. No metimos una pileta, lo tuvimos que hacer por otro terreno, en ese lugar había un pasillo. Javi, ¿tenés información para aportarnos de esta segunda hipótesis del caso? Mirá, a ver, lo que hay respecto de esto es que no hay nada. Que haya otra persona ingresado en este caso, en el jardín de la familia Graf,
no hay ningún tipo de elemento que vinculara justamente esa posibilidad. A ver, lo mató otra persona y lo enterró, ojo, en terreno vecino. Sí, en el jardín de Graf. No, sería en el terreno vecino, sería en el terreno donde estaban construyendo, que es un poco lo que vinimos hablando la semana pasada con los abogados, que decían no estaba en este terreno, estaba del otro terreno. Pero mirá, de lo que tiene hoy la justicia, por eso te digo, no hay nada, de lo que tiene la justicia, no se movió prácticamente el límite entre una casa y otra. Al contrario, se movió en sentido hacia la casa de los Graf. No al revés. No al revés. No es que hay que quitarle terreno, sino sumar. Exactamente. Incluso siempre hablamos de se hizo un corte de tierra y se desmoronó. Exacto. ¿De dónde vino ese desmoronamiento? Del terreno de los Graf. Si tenés algo para sumar en este punto. Sí, a ver, lo que tiene la causa, lo más firme, es esta pericia que hace el equipo de antropología forense, que determina que esta fosa de 60 centímetros, 20 metros de largo por 60 de ancho, se hizo en el terreno de los Graf. Claro. Porque esta fosa cae, el cuerpo cae por desmoronamiento que viene desde el terreno de los Graf. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo se dan cuenta? Porque los arqueólogos ven un movimiento de tierra y esto está probado científicamente. Claro, esto es como un peritaje. A ver, eso es lo importante. Me parece clave esto que mencionaste, sí. Porque hay un peritaje, hay especialistas que explican cómo corre la tierra, de dónde viene la tierra, y esto es fácilmente demostrable. Quédense con esta hipótesis que les estamos marcando, porque es la primera que le vamos a preguntar al doctor Díaz, el abogado de la familia Graf, que en minutos va a hablar con nosotros. Y vamos a repasar la tercera. La tercera de las hipótesis es: lo mató y lo enterró el padre de Christian Graf. Mucha gente piensa esto, muchos están preguntándose por la figura del padre de Christian Graf. La única persona que obviamente no puede hablar, murió también, pero es una persona que en algún momento señaló también el terreno con una Santa Rita, tema de discusión increíblemente en este tiempo, si hablábamos de un banano o hablábamos de una Santa Rita, pero bueno. Volvemos a la posibilidad de que lo mató otra persona y lo enterró en un terreno vecino. Doctor Cazorla interviene, es uno más de nosotros ahora para ayudarnos a pensar. Vamos con los extremos, la búsqueda de la verdad como el barco de la justicia, la prescripción como el ancla que garantiza el sistema y da de alguna manera una cobertura para que esta investigación encuentre un sentido. ¿Cuál es el sentido? La posibilidad de aplicar el artículo 8.1 de la Convención Interamericana, que se hizo en un montón de hipótesis en Argentina, el caso de La Tablada, el caso Simón. Ya la Corte tiene dicho que se puede ir por el juicio de la verdad. ¿Qué podría descubrirse del juicio de la verdad? ¿Cuáles son las hipótesis irrefutables? Que lo mataron, que lo enterraron en la casa de Graf, que tiene signos de violencia ese cuerpo. Ahora bien, respecto a estos 41 años que establecen el límite de la prescripción, no así la investigación de cuál pudo haber sido la hipótesis criminal. Y entre estas hipótesis criminal se va a tener mucho, pero especialmente en cuenta la respuesta que pueden acceder cada uno de los probables o posibles sindicados como responsables de este acontecimiento. Entonces, desde esa prueba que sabemos perfectamente que constitucionalmente uno puede negarse a declarar sin que ello constituya una presunción en contrario. Lo cierto es que 41 años después no se espera un silencio. No me acuerdo, no funciona, tengo mal recuerdo respecto de una propiedad. Estoy hablando de las principales dos personas que pueden acusar. Hablo de Christian Graf y hablo de su papá. Entonces, esas dos personas, en función de lo que vayan diciendo, van a tener que construir una teoría del caso. Esa teoría del caso debe ser probada. En este caso, obviamente, Christian Graf, el padre fallecido. No, el padre fallecido. Pero también es una persona observada. O sea, por lo menos es una persona observada y por eso también le trasladamos todas estas observaciones al equipo que defiende a la familia Graf. Vamos a agradecerle, porque la verdad que siempre que lo requerimos está, doctor Martín Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias equipo, muchas gracias Soledad, muchas gracias a todos por la información y por tener también a la audiencia notificada de las últimas novedades. ¿Cuáles son? Este caso, a ver. Lo primero que todo, antes que nada, seguimos igual que el jueves.
estamos esperando que el juez tome una definición, que disponga de una resolución. Tengo que corregir a Cecilia, que es un error pequeño, pero lo corrijo. Recién habló de una fosa de 20 metros. Y no, la fosa, voy a decirlo, era de 1 metro 20 centímetros. 1,20, sí. De largo. 1,20. Claro, era 60 centímetros de ancho por unos 60 centímetros de profundidad. Por el otro lado, el doctor Cazorla, que lo escuchaba recién, es muy atinado su comentario y tiene mucha relación porque establece justamente el artículo 8.1 y le sumaría también el artículo 1.1 y 1.2, en lo que viene a ser que el Estado se responsabiliza por la vida de cada uno de los ciudadanos. Y en este caso, por más que en el año 84 todavía no estaba formada la Corte ni la Comisión, ni el Estado siquiera había suscrito a, como ya dije en otro programa, no teníamos todavía ni siquiera promulgado ni aceptado la Convención sobre los Derechos del Niño. El Estado era responsable por la vida de un joven. Y el Estado falló al no poder asegurar el bien jurídico tutelado vida. Yo les propongo una cosa nomás, y para poder hacer de esta charla lo que le digo siempre, algo que deje por lo menos un poco de información clara para la gente. Porque si nos ponemos por ahí muy técnicos en artículos, ustedes que son abogados lo van a comprender, pero nos quedamos todos afuera. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Vamos a lo nuevo, Díaz. Ustedes se plantean ahora una defensa que pasa por... ¿Esto no pasó en nuestro terreno? ¿De verdad es así? No solo eso, sino le voy a sumar algo más. La incorporación de nuevos sospechosos. Bueno, a ver, espere. Primero vayamos a las pruebas que son las que ustedes manejan para hablar del terreno, que están en pantalla en estos momentos. Explíquenos. Le explico. El terreno de los Graf, tal como se ve en la imagen de la izquierda, tenía al momento de la obra una pileta, la cual todavía tiene, tenía una moderada vegetación que incluía, bueno, se ve un banano, una planta de plátanos, se ven también algunos arbustos, entre ellos un poquito más atrás estaba una Santa Rita. Sí. En el momento del comienzo de la obra, lo único que dividía una propiedad de la otra, es decir, la vivienda de los Graf, con la propiedad que fue identificada como la casa que en algún momento vivió el músico Gustavo Cerati, era una ligustrina. Estamos hablando de un límite, digamos, un cerco una natural, planta de ligustro, claro, 1,10 metros. Cuando se ponen a hacer las excavaciones, lo cierto es que las excavaciones y todos los trabajos realizados fueron en la casa lindera, no en la casa de los Graf. Ocasionalmente la empresa le dijo, le vamos a hacer una medianera nueva. Y para hacer esta medianera tenían que obviamente incursionar en una parte del medio, del centro de las dos fincas y hacer pozos. Entre ellos fue mencionado el obrero Cristian Muñoz, creo que alias Chucky. Cristian en ese momento estaba con una pala, estaba terminando de preparar las bases para esta pared medianera. En lo cual en un movimiento en la pala el 20 de mayo es que empiezan a salir algunos huesos. Sí. Y en un movimiento posterior estos huesos se desplazan hacia el terreno que están trabajando, que es claramente el terreno de la propiedad al lado. Sí. El fiscal utiliza, digamos así, una falacia porque él elabora una hipótesis. Él dice, la primera hipótesis que elabora es, apareció huesos, restos óseos de una persona en esta obra. ¿En dónde? En el lugar, en la finca donde estaban justamente promoviendo, haciendo un edificio. La casa en la cual estuvo habitando el músico Gustavo Cerati. Obviamente, todo el mundo, prejuiciosamente todos, y me incluyo, empezamos a decir, Gustavo Cerati, ¿qué? Entonces, ¿cómo? No, pero doctor, siempre estuvo claro que los restos estaban en la casa de los Graf. No entiendo todo esto. Para nosotros, los huesos están, para nosotros y para los investigadores, porque de hecho pudieron hacer un recorrido de este desmoronamiento. Para todos está clarísimo que el cuerpo fue enterrado en el terreno de los Graf. Denos usted concretamente el elemento que usa para decir no fue en nuestro terreno. Pues si no estamos recapitulando algo que pasó hace 15 días, ya lo sabemos. Perfecto. Entonces, el elemento que usa esta defensa para valorar la hipótesis de que los huesos en verdad fueron enterrados en la casa del lado es el método científico. ¿Y cómo es el método científico? Se compone de varios pasos. Esta defensa lo primero que hizo fue observar. Fue al lugar, observó la composición de la tierra,
saqué fotos en el lugar, hice lo que viene a ser toda una formulación de hipótesis para entender por qué pudo haber sido enterrado al lado y no en la casa de los Graf. ¿Y qué encontró? Entonces, lo que encontramos fue que la propia propiedad de la tierra, una filtración, una posible filtración, porque la pileta no está en la medida reglamentaria. O sea, la pileta de los Graf fue instalada, contra la normativa que establece una cierta reglamentación, a los efectos de que el agua que desaloje, que desagote esta pileta, no se vaya para la tierra. Sin embargo, esta pileta, al estar instalada con medidas antirreglamentarias, lo que provocó con el paso de los años fue que parte del agua que iba desagotándose de esta pileta iba formando un espacio del lado de los Graf. Usted dice, usted dice, hubo una filtración de agua que generó una suerte, vamos a hacerlo fácil, de agujero en la tierra, que hizo que un cuerpo enterrado al lado se vaya deslizando a nuestro terreno. ¿Eso es lo que usted va a plantear? No solo eso, le agrego algo más. También se tiene en cuenta los propios movimientos de la tierra y lo que fue la descomposición de los tejidos de cadáver. Recuerde que el cadáver, cuando se entierra, se está enterrando a una persona que tiene alrededor de 1,72 m, según lo que tenemos entendido, que tenía al momento del deceso, de la muerte violenta, unos 68, 70 kilos. Pero que cuando se desentierra, no se está desenterrando a una persona de 1,72 m. Me pregunto, se está desenterrando huesos. Si esto es así. ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. A ver, lo que se entiende es por dónde van a ir. Se entiende por dónde van a ir. Ahora, si esto es así, si a mí me parece un cuerpo, y la verdad yo sé, como vivió toda mi familia durante años, que ni por casualidad alguien enterró un cuerpo en mi terreno. ¿Por qué no lo dijeron de entrada? Perdón, ¿por qué no lo dijeron de entrada? Porque yo no lo escuchamos, nosotros obviamente no estábamos, pero los obreros que aportaron a la causa no lo escucharon a Graf decir imposible que un cuerpo esté en mi jardín. Él habló de la iglesia, que sí estuvo en su propiedad, él habló de la tierra que él cargó para balancear el terreno, que sí fue en su propiedad, y habló de un establo que sí fue en su propiedad. En ningún momento dijo, no, para nada, es imposible que haya un cuerpo en mi jardín. La hipótesis criminal, perdón, doctor, porque hay una asociación entre la relación que mantenía, por lo menos Christian Graf, por ser compañero de la escuela, con el lugar donde está enterrado. El lugar sería una de las hipótesis, pero la vinculación criminal que hace el fiscal a través de esta pregunta, ¿qué pasó y cómo la responde él con sus fundamentos, estarían ligados por el nivel interpersonal de esa relación? No, pero y aparte, digo, acá hay un equipo de policía científica que acudió al lugar. Sí. Esto es un peritaje que ya está hecho. Eso es objetivo. Saber si la filtración de la pileta movió los huesos de un lugar al otro. Eso es algo que lo compró un equipo de científicos que acudió al lugar, porque si hay algo que hay que destacar de esto, es que funcionó el sistema. Los obreros frenaron la obra, llamaron a la policía, se encargó la policía, no pasó nadie más, se hicieron los peritajes. Digamos, por eso no se entiende mucho este argumento. Le explico por qué, para dar un poco más de claridad. El equipo científico de antropología forense lo que hizo concretamente fue desenterrar los huesos, determinar la identidad de la persona, lo cual es un trabajo correcto. Determinar qué más objetos pudo haber con esta persona, entre los cuales se halló una ficha de casino, un llavero, una moneda de 5 yenes. Bueno, todos esos elementos fueron totalmente descartados por el fiscal. Y esta defensa lo que opina es que fue un error. Y le explico por qué. Entre esos elementos nos pueden llevar a la identidad del sospechoso, a la identidad de quien le quitó la vida. A ver, y ahí ustedes, además, las novedades del caso hoy pasan por, ellos van a plantear, esto no fue en nuestro terreno, fue en otro, pero usted adelantó por la aparición de un nuevo sospechoso. Esto es una información urgente porque se suma, estas son las novedades del caso, para todos los que están pendientes de la muerte de Diego Fernández Lima. ¿Qué pasa hoy lunes? Bueno, pasa que la defensa se organiza para decir no pasó en nuestro terreno, y pasa que la defensa, nos lo acaba de adelantar el doctor Díaz, va a decir hay un nuevo sospechoso. Y ahora sí lo escuchamos a usted, Díaz. Bueno, antes de adelantarle a quién estamos apuntando o sobre quién se basa esta defensa, tengo que decirle que si bien el trabajo, como le decía, de antropología forense fue excelente y de primer nivel, ese trabajo no determina una pericia geológica.
Acá lo que estamos trabajando la defensa es en una pericia que nos determine, en función de la materia del suelo, esto es la conformación propia del lino, arcilla, la tosca, cómo puede ser que se haya digamos así, una traslación de tierra, hacia dónde va la misma, qué dirección tiene. Doctor, le hago también una corrección. El equipo de antropología forense fue el que determinó y el que descubrió que el cuerpo se había desplazado hacia la propiedad donde se estaban haciendo las obras. Lo que no tuvo esa pericia es la opinión de un geólogo. Por eso esta defensa está trabajando con un geólogo de primer nivel, muy reconocido a los efectos de que venga a trabajar en el suelo y nos pueda determinar con exactitud si el informe establecido por el fiscal, en el cual dice que los restos se trasladan desde un lugar hacia otro, esto es de la propiedad de los Graf hacia la propiedad lindera, ¿es correcto o no? Por eso uno habla de revalidar una hipótesis. Sí, está perfecto que... nula y la hipótesis alternativa. A ver, está perfecto que ustedes tengan un perito de parte, pero esa pericia ya está hecha, o sea, no por geólogos, sino por arqueólogos que determinaron este movimiento de tierra, que son especialistas, además, que trabajaron en muchas fosas alrededor del mundo. Usted misma lo dijo, son especialistas, ¿pero en qué? En arqueología, no en geología. Son dos materias diferentes. Una es el hallazgo y la identificación de huesos. Y otra es la identificación del movimiento de la Tierra en base a la composición morfológica de la misma y en base también a la afectación de agentes endógenos y patógenos. Pero vamos a la novedad, vamos a lo que es la primicia. Estamos trabajando sobre dos nuevas líneas de investigación. Primero, averiguar ¿quién fue la última persona que vio con vida al joven Diego Fernández Lima? Bien. Al cual, en este momento, entendemos que es su madre, la última persona que lo ve... No, la última persona que lo ve con vida es un compañero que lo ve en la esquina de Monroy y Naón, lo ve alrededor de las 14 horas, el día 26 de julio de 1984. ¿Por qué digo que lo pone en la escena como principal sospechoso? Y no es Christian Graf. Obviamente se trata de un compañero, de otro compañero. Lo pone como principal sospechoso porque después de esta persona no hay nadie, absolutamente nadie, que haya afirmado verlo con vida al joven Diego Fernández Lima. Eso por un lado. Por el otro, sin querer tampoco señalar a otros compañeros, pero ya hemos visto en los medios que está recorriéndose el señor Farías, quien dice ser compañero de él. ¿Cómo se llama esta persona? Perdón, Díaz, ¿cómo se llama esta persona que lo vio? Es porque hablaron tantos compañeros. ¿Es compañero de apellido Mesa? Me parece que sí, estaba en la lista de Tito. Estaba en la lista del padre del joven Diego Fernández Lima. ¿Lo recordamos como la persona que declara eso, haberlo visto en la calle? Lo vio desde el colectivo, él contó. Él por lo menos refirió que lo vio desde el colectivo en la avenida Naón y Monroy, creo que había sido. Él estaba transitando con el colectivo y lo vio caminando a Diego. ¿Sí? Claro, pero ¿quién dice que lo vio desde el colectivo? Él. O sea, como una forma de poder también zafar de la acusación, dijo, yo lo vi desde el colectivo. ¿Pero qué, usted fue con él? No, yo lo vi en el colectivo y le grité galleguito, bajito. Pero perdón, o sea, Díaz, yo me equivoco, Luca, capaz que me equivoco, pero lo que usted está haciendo, ¿no es como también una manera de acallar a testigos? Porque si yo voy a decir lo vi para aportar a la resolución del caso y eso me convierte en sospechoso, no sé. Y él lo dijo en su momento a la familia cuando lo buscaban. Esto es lo más increíble de todo, que si hoy el asesino se presenta, va a la justicia, pide hablar con el juez y le dice, mire, yo tuve un problema personal con este joven, yo me peleé, a mí me volvía loco, me hacía bullying, me molestaba, un día me pegó, otro día quiso abusar de mí. Bueno, la verdad es que un día me cansé, lo llevé a un baldío y acabé con la vida. Le pido disculpas y acá me presento. Y no iría preso, no iría detenido. Y eso corre también para Christian Graf. La relación causal respecto de la muerte estaría bien, va a tener que explicar cómo lo enterró y la gente no se dio cuenta, hay un montón de detalles más. Pero sí, podría ser una hipótesis perfecta si hubiera alguien que asumiera esta responsabilidad. Pero digo, es compleja la situación porque estamos pidiendo que las personas que recuerdan algo de ese día aporten y si eso los convierte en sospechosos, digo, el cuerpo apareció en la casa de Christian Graf. Es que como no es un juicio como decía recién el colega, con una intención de una condena. Claro, es de verdad. Es solamente a los fines de establecer este silencio que genera la falta de respuesta al homicidio. Nadie va
va a confesar un crimen si está Tiene absoluta razón el doctor Cazorla. No es un juicio por la verdad. Doctor. No va a haber responsables, no. Ahora, ¿la ley tiene que cambiar? Sí, tiene que cambiar la ley. No se puede tolerar esto. Bueno. En un país democrático, en un país que se presume que queremos ser un país mejor, esta ley tiene que cambiar. Doctor, si usted me dice, hay un dato, perdón, Sole. Sí, claro. Yo levanto la mano y la apoyo. Un conjunto de fragmentos óseos pertenecientes a la especie humana, desarticulado, bla, 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 es lo que dice el fiscal. Sin embargo, el análisis estratigráfico, junto con el estudio de morfología de la fosa y la disposición de los restos, permite afirmar que el enterramiento original en dirección este fuera de los límites operativos del obrador. ¿Qué quiere decir? Viene del otro terreno. Exacto. Estaba enterrado en el otro lugar. Pero bueno, igual para nosotros era importante saber dónde están parados ustedes como defensa. Hoy, lunes 18, ustedes se paran sobre la posibilidad de que el cuerpo nunca estuvo en ese terreno, sino que el movimiento de la tierra, la fauna y la flora, y que hay otro sospechoso. La temperatura de la filtración de la pileta. Y que hay otro sospechoso que es el compañero que lo vio por la ventanilla del colectivo. Así están las cosas hoy lunes para ustedes. Lo último, Soledad, que le digo, tengan en cuenta que el barrio Coglan no es el mismo que había hace 41 años atrás. Cuando en el año 84, para julio, tengo entendido que había muchas casas abandonadas, había terrenos baldíos, o sea, la composición también geográfica del lugar era muy diferente. Usted me dirá, pero abogado, usted tiene respuesta para todo. No, no tengo respuesta para todo. Nosotros también queremos saber quién fue el que lo mató y muy probablemente la misma persona fuera el que lo enterró. Me siento un poco más lejos de la verdad que el día que identificaron el cuerpo, le voy a ser sincera. Pero bueno, se entiende que toda persona tiene derecho a una defensa y que esto que están planteando es una estrategia de defensa válida, obviamente frente a un caso prescripto, muy difícil de trabajar. Le agradecemos, Díaz, porque siempre que lo llamamos está con nosotros. Eso es lo primero. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.